Exactamente. Y justamente ese protocolo está para nosotros cumplir para evitar las infecciones asociadas a la atención. ¿Por qué? Tanto para prevenirnos nosotros y también prevenir la infección entre los pacientes mismos. Porque si yo cumplo el protocolo de bioseguridad, no voy a estar llevando los microorganismos de este paciente al otro y así sucesivamente. Y también me voy a estar protegiendo a mí misma. Así como dijeron los compañeros, ya otra vez. Siempre con ustedes. Así como dijo el compañero, cuando hablamos de bioseguridad estamos hablando de normas, de protocolos que debemos cumplir para estar protegidos, para protegernos nosotros, personal de salud, proteger a los pacientes frente a riesgos a los cuales estamos expuestos en el ambiente hospitalario. Principios de bioseguridad. Vamos a hablar de universalidad, uso de barreras y eliminación de material contaminado. Sabemos que el equipo de protección, obviamente el equipo de protección físico, tenemos varios que serían los guantes, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, los protectores oculares, las gorritas. Son varios los protectores físicos, los usos de barreras. Además de ellos tenemos los químicos, que serían los desinfectantes, los esterilizantes, que nosotros debemos llevar siempre con nosotros para poder estar esterilizando, desinfectando entre un paciente y otro también, además de las medidas, además del uso de barreras físicas. Aquí tenemos lo que acabamos de decir. ¿Es bueno estar protegido todo el tiempo? Sí, porque cuando el paciente acude a tu consultorio, vos todavía no sabés el motivo de consulta. Él simplemente llega allí y vos debes estar con tu equipo de protección. Fue lo que se dio más énfasis justamente durante la pandemia, ¿verdad? Ya estaban todos protegidos con la mascarilla, con el alcohol, todo, y el vidrio de protección. Pero luego, ahora ya algunos redujeron, digamos, esa protección, ese extremo de uso de barreras, pero es lo ideal usar siempre. Ustedes que se van a los consultorios, que tienen sus prácticas, ¿usan tapabocas? Justamente. Solo en la época, sí. Pero lo ideal justamente es usar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contacto directo con muchas clases de personas. Y cuando hablamos de infecciones, nosotros sabemos que hay varias vías de transmisión. Y una de las principales vías siempre por gotitas, por aerosoles, todo. Entonces hay que usar esas barreras físicas para realmente estar protegidos. Ustedes más, porque tienen también contactos ahí con mucha gente, están en un ambiente chico, en un ambiente más pequeño. Entonces, como dice el compañero, ni en los regionales lo usan, vamos a usar su práctica. Bueno, aquí tenemos ilustraciones nada más de algunas de estas barreras. Lo que debemos tener en cuenta es que estas normas de bioseguridad, estos protocolos, nosotros debemos estar poniendo en práctica antes, durante y después. Principalmente en el ambiente hospitalario, donde tenemos internados varios pacientes con varias patologías diferentes uno del otro. El que está acá tiene otra enfermedad del que está al lado. Entonces hay que tomar estas medidas, estas precauciones. Higienizar nuestros instrumentos entre el uso entre un paciente y el otro. Y luego debemos saber que la seguridad empieza aquí, por nuestras manos. Porque nosotros somos los que le tocamos a los pacientes
tocamos los instrumentos y le volvemos a tocar a nuestro paciente, y también nos tocamos nuestra cara, nuestro ojo, nuestra boca, todo. La principal vía de contagio son nuestras manos. Somos nosotras las personas. Claro, están los objetos inanimados, como sería nuestro esteto, nuestro termómetro, pero los animados somos nosotros y nuestra mano. Entonces, de allí la importancia de estar higienizándonos constantemente con nuestro alcohol o con algún otro desinfectante. Lavarse las manos. Aquí solamente muestra el proceso de higienización, de cómo lavar, que lleva unos minutos, que se da mucho énfasis cuando era la pandemia, pero mismo así en la época de la pandemia vos veías que las personas llegaban, porque si vamos a cumplir todo este proceso te tarda unos 2 minutos más o menos, pero si en cada que te ibas al supermercado, en la farmacia, te lavabas las manos, iba a tardar esto y la gente no quería esperar. Este es el proceso ideal, es el proceso adecuado de higienizarnos, pero más para nosotros que estamos en el ambiente hospitalario, ya cuando vamos a retirarnos para irnos realmente a cumplir esta parte, porque en el ambiente hospitalario nosotros estamos expuestos a una amplia variedad de infección, y que nosotros no cumplamos el protocolo abarca en que yo lleve esas infecciones a mi casa. Entonces por eso hay que usar sus chalecos, sus ropas, y cuando se retira del ambiente de trabajo, cambiarse toda la ropa, ponerse otra ropa, y si es posible no ya ducharse antes de retirarse de su servicio. Bueno, hablando, por eso vimos una introducción de bioseguridad, porque estaremos viendo las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Y qué vendrían a ser esas infecciones asociadas a la atención en salud? Esas infecciones es lo que ocurre cuando se da entre pacientes justamente hospitalizados, principalmente a veces en unidades de cuidados intensivos, pero también puede ocurrir en sala común, en sala normal. Es que mi paciente esté hospitalizado por una causa, por una patología, y adquiera una infección en el ámbito hospitalario. Eso es una infección asociada a la atención en salud, porque yo ya le estoy brindando atención, pero él adquiere otra infección dentro del ambiente hospitalario. De allí la importancia de nosotros cumplir los protocolos, las normas de bioseguridad para evitar estas infecciones. ¿Por qué? Mi paciente está internado, y si llega a adquirir otra infección ahí en el ambiente hospitalario, voy a aumentar su estadía, voy a aumentar los gastos, tanto si es en el sector público como en el sector privado, porque el público es lo que le ofrece el gobierno. Entonces son factores que se deben tener en cuenta. Y otro, voy a estar perjudicándole más todavía su salud, adquiriendo otra infección. Entonces hay que tener en cuenta estas medidas de bioseguridad. Aquí podemos dar una definición a lo que es IAS. IAS es una forma resumida de infección asociada a la atención en salud. Acuérdense, porque en el examen a veces yo solo pongo IAS y suelen preguntar, pero claro, le aclaro la duda en el momento, ¿verdad? No voy a hacerlo. Bueno, ¿qué son estas infecciones? Una infección contraída por un paciente durante su proceso de atención en un servicio de salud. Esa infección que no estaba presente cuando presentó incubándose en el momento del ingreso de dicho paciente. Es decir, es una infección que se asocia a la atención en el área de la salud. Ese sería el concepto de IAS. Hay otros acá, porque siempre yo les digo, cuando vemos salud pública siempre hay un concepto y después hay otro y con otras palabras, digamos. Y hay momentos o 4 tipos principales de las IAS, todas asociadas normalmente a procedimientos invasivos o quirúrgicos. Claro, porque toda cadena de transmisión, toda forma de adquirir una infección tiene su puerta de entrada,
su reservorio y puerta de salida. Entonces, cuando realizamos un proceso más invasivo, vamos a estar haciendo una puerta de entrada de microorganismos en el paciente. Entonces, ¿cuáles serían algunos de estos procedimientos invasivos? Aquí citamos algunos. Infección del tracto urinario asociado al uso de catéter urinario permanente, neumonía asociado al uso del ventilador, luego infección del sitio quirúrgico también, e infección del torrente sanguíneo asociado al catéter de acceso central. Entonces, estas son algunas formas citadas de algunas infecciones asociadas a la atención en salud, pero son procedimientos invasivos que, dependiendo del estado de mi paciente, porque nosotros vamos a estratificar los pacientes, va a tener un riesgo bajo, medio o alto de adquirir una infección. Depende de la inmunidad de mi paciente, del estado de salud de mi paciente. Y para tener en cuenta estos estados en mi paciente, nosotros debemos distribuir los factores epidemiológicos, factores que van a volverle susceptible a mi paciente o no de adquirir una infección. Y aquí tenemos 3 grupos de riesgo. Depende del factor huésped, factor agente y factor ambiental. Como dijimos, para estratificar a mi paciente, debo ver el factor huésped. Es decir, ¿qué me vuelve susceptible a mi paciente? Su estado de salud, justamente, y su inmunidad. Entonces, cuando hablamos de factor huésped, debemos tener en cuenta factores intrínsecos y factores extrínsecos. Cuando nos referimos a factores intrínsecos del huésped, nos estamos refiriendo a factores propios del huésped que no podemos nosotros modificar, un factor intrínseco. ¿Cuál sería? Su inmunidad, su género, edad mismo. También. Son factores propios del huésped que no podemos modificar. Ya los extrínsecos ya serían los procedimientos a los cuales nosotros le vamos a exponer al paciente. Al uso, digamos, de un catéter de orina, al uso de un acceso central. Esos son factores extrínsecos que vendrían a ser los procedimientos que le vamos a exponer al paciente. Luego, factor agente. Cuando hablamos de factor agente, me dijeron la vez pasada, agente, yo no, microorganismo, ¿verdad? Eso me refiero. Bueno, factor agente es factor microorganismos. Depende de los microorganismos. Nosotros sabemos que en el ambiente hospitalar siempre están presentes los microorganismos oportunistas. ¿Se acuerdan cuando dieron microbiología? Saben todas las características de las bacterias, ¿verdad? Online tuvieron. Bueno, sabemos que hay microorganismos oportunistas que, dependiendo del factor huésped, le vuelven más susceptible de adquirir ese microorganismo, porque ellos son oportunistas y están presentes en el ambiente hospitalario. No es raro ver que un paciente que está con una estadía prolongada en el ambiente hospitalario, de repente dicen, agarró una infección hospitalaria. Porque esa estadía prolongada, con ese uso amplio de medicamentos de antimicrobianos, también le vuelve susceptible a otras infecciones. Entonces es muy normal, muy común escuchar eso. Y factor ambiente, obviamente todo lo que le está rodeando al paciente en ese momento, que serían ya los objetos animados e inanimados. Animados sería el personal de salud mismo, y los inanimados serían los objetos que utilizamos. Nuestro guante, nuestro tapaboca, el tocarle a un paciente y luego ir y tocarle al otro sin cumplir el protocolo de higienización,
Entonces son factores que también influyen para el riesgo de una IES. Paso porque todo lo que les dije está ahí. Bueno, como dijimos, la cadena infecciosa. Para que se produzca una infección, obviamente, debe haber la cadena infecciosa. Esta es una cadena infecciosa un poquito más larga, pero cuando hablamos de cadena infecciosa, estamos hablando de la triada ecológica o triada epidemiológica. Que para que ocurra una triada o una cadena de infección, necesitamos tres factores principales. ¿Huésped? Sí, justamente, el huésped, porque el huésped es el reservorio del agente. Y medio ambiente es el medio de transmisión, que allí entra una amplia forma de los medios de transmisión en la cadena infecciosa. Allí hablamos ya de puerta de entrada, puerta de salida, todo. Cuando hablamos de cadena infecciosa, tenemos estos puntitos, pero cuando decimos triada, simplemente escribimos tres factores. Acá ya solamente hablan más de la puerta de entrada, puerta de salida, que cada microorganismo tiene nuevamente. El agente infeccioso justamente es el agente capaz de causar una infección. Pero para que él cause una infección, depende obviamente de su virulencia, su patogenicidad y el estado inmunológico de mi paciente. El reservorio, justamente, para que este microorganismo se vuelva infeccioso, necesita una persona donde desarrollar la enfermedad. Y allí, dependiendo de la virulencia y la patogenicidad del microorganismo, mi paciente va a desarrollar la infección o no. Puede que su sistema inmunológico no esté tan comprometido y pase, digamos, por alto esa infección. Depende mucho del estado del paciente, del estado inmunológico del paciente realmente. El reservorio va a ser justamente el humano y va a adquirir a través de dispositivos o equipamientos médicos contaminados. Tiene la presencia del microorganismo y va a irse a nuestro reservorio, a nuestro paciente. Y hay tres tipos de reservorios humanos: personas enfermas, personas colonizadas y los portadores. Cuando nosotros hablamos de las personas enfermas, son las personas que van a presentar signos y síntomas de la enfermedad. Nosotros vamos a relacionar, si él está enfermo porque tiene manifestaciones clínicas. Esto estamos hablando de tipos de reservorios humanos. Luego están las colonizadas. Ellas albergan el agente infeccioso, pero no presentan la infección. Y luego están los portadores, que no muestran signos ni manifestaciones clínicas, pero más pueden transmitir la infección a otros. Estos son los tres tipos de reservorios humanos. Justamente la importancia de cumplir el protocolo de bioseguridad. Podemos tener portadores, ellos no tienen signos y síntomas, pero pueden estar transmitiendo. Professora, qual seria a diferença dos colonizados para os portadores, já que ambos são assintomáticos? De las personas colonizadas, ellos no presentan la infección y no transmiten. No transmiten. Sí, la otra transmite. El periodo de incubación, justamente. Cada microorganismo tiene nuevamente su periodo de incubación. Y cuando hablamos acá de personas colonizadas, de allí cuando vieron microbiología, ustedes saben que hay personas que portan, por ejemplo, está el Staphylococcus aureus en las vías nasales, pero no desencadenan ellos la enfermedad y tampoco nos están transmitiendo enfermedad a todo el mundo, ¿entienden? Bueno, en la cadena de transmisión está la puerta de entrada, puerta de salida, que tanto de un huésped, del agente y del medio ambiente
va a ser casi las mismas puertas de entrada y salida. ¿Por qué? La puerta de entrada son todas las partes por donde el microorganismo puede ingresar a nuestro cuerpo. Puede ser a través de nuestro tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, a través de una infección, a través de una herida, a través de nuestra piel. Entonces, cualquier factor que permita la entrada de un microorganismo. Y la puerta de salida también. Entonces, cuando hablamos de puerta de entrada y puerta de salida, debemos tener en cuenta eso. Claro, eso hablando de nuestros, digamos, de nuestras puertas de entrada naturales, digamos. Pero cuando yo le hago un acceso, una vía central, una venoclisis mismo, nosotros sabemos que cuando le ponemos al paciente la venoclisis, ¿hasta cuántos días podemos dejarle con el mismo? Si voy a indicarle, por ejemplo, antibiótico, tratamiento antibiótico de manera ambulatoria por 7 días. Le pongo con vía tapada. ¿Cada cuántos días le debo cambiar? Va a usar su antibiótico por 7 días. No Brasil são 4 dias. 4 días. Mas a gente no hospital usa 3 dias. Nosotros aquí también, 3 días. Nosotros utilizamos cada 3 días. Mismo que el tratamiento ambulatorio, el paciente, vos le avisas, mira, a los 3 días te van a cambiar. Claro, el personal de enfermería con sus indicaciones ya ve, pero sí, porque es una puerta de entrada. Doutor, não tem um negócio que na mão é menos tempo que o acesso na mão não tem que ser menos tempo? Tem assim, Renato? 3 días só, porque vos leíste algo. Não, eu pensava que tinha que se fosse mais dias pegava direto na... Ah, no, la ubicación es de acuerdo a veces por la comodidad mismo de conseguir la avena, pero también, imagínate dejarle acá a tu paciente 7 días, o sea, 3 días no ya va a ser incómodo acá, no puede funcionar, no puede hacer nada. Entonces, acá, hay que respetar también la vida del paciente. Pero claro, en el último caso le vas a poner acá. Mi mamá, por ejemplo, en su último enfermedad que ella tuvo, acá le pusieron, no tenía en otro lado. Y ella se quedó con sus brazos 3 días así. Le dolió todo, le fatigó todo, pero no había otra forma. Bueno, modos de transmisión. Ya hablamos de distintas puertas de entrada, puertas de salida. Y luego ahora, claro, los modos de transmisión. Cuando hablamos de transmisión por contacto, sí. Por contacto. Sí, todo. Ahí tenemos por contacto directo e indirecto. Contacto directo lo indica cuando es directo entre superficie corporal y superficie corporal. Por ejemplo, justamente sería la parte de enfermería, cuando se va a dar el baño a los pacientes, todos tienen un contacto directo con el paciente. También. Luego están las indirectas, que ya entre un huésped y un objeto intermedio. Es decir, el contacto con los objetos, porque dijimos que también tienen su forma de transmisión. Transmisión por gotitas. Es re frecuente y abarca una amplia gama de enfermedades de microorganismos capaces de transmitirse a través de gotitas. ¿Cuándo ocurre? Cuando el reservorio humano genera gotitas, principalmente al toser, estornudar, escupir, que algunos tienen el hábito de escupir ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces es un medio de transmisión directa por gotitas. Transmisión aérea, sí sabemos que es una de las mayorías
es una de las mayores formas de transmisión también, obviamente, de distintos microorganismos. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene cada microorganismo. Algunos microorganismos tienen la capacidad de quedarse horas, días, suspendidos en el ambiente. Vos tosés, salpicás tus gotitas, se quedan partículas de polvo, de aire cargados con la carga viral, digamos, y otra persona pasa por esa zona, va a adquirir la infección. Por vehículo ya sería a través de objetos. Aquí me dan unos ejemplos de alimentos, medicamentos, agua. ¿Por qué? La presencia de esos microorganismos en una amplia variedad de cosas. Sabemos que el agua tiene presencia de microorganismos cuando no es agua potable, cuando no es una agua apta para tomar, sí tiene presencia de microorganismos y va a desencadenar una infección en la persona. Los alimentos mal lavados también tienen microorganismos. Y además equipamientos médicos del ambiente hospitalario, y es muy común que tengan los juguetes y otras cosas en las guarderías. Por eso cuando los niñitos están enfermos aconsejan a no irse, porque ellos tienen el hábito de tocar, meter las cosas en la boca y así sucesivamente. Y luego tenemos otro medio de transmisión que serían por vectores, que ahora hace poco hubo la epidemia de chikungunya. Entonces este medio de transmisión son a través de los vectores que forman las arbovirosis. Pero sabemos que hay otro montón de microorganismos, o sea, otro montón de vectores como las moscas, ratas, que son capaces de desencadenar una enfermedad en nosotros, las leptospirosis y todo eso. Para prevenir todas estas patologías asociadas a la infección, obviamente debemos centrarnos en cumplir las normas de bioseguridad y tener precauciones de aislamiento, estrategias de prevenir esas infecciones. ¿Qué sería cuando mi paciente tiene algún riesgo? Voy a tomar medidas de aislamiento. Le voy a isolar en un cuarto independiente, en un cuarto individual, limitar el acceso de personas a ese lugar y así sucesivamente, una serie de precauciones. La prevención de las infecciones intrahospitalarias exige un programa integrado y vigilado que implica que se incluyan los siguientes elementos claves: limitar la transmisión de los microorganismos entre los pacientes que reciben atención directa por medio de prácticas apropiadas de lavado de manos, uso de guantes, asepsia, estrategias de aislamiento, esterilización, desinfección y lavado de ropas. Esa es la mejor manera de prevenir, esa es la mejor manera de de utilizar las estrategias preventivas, que es lo que nosotros más debemos dar énfasis cuando hablamos luego de salud pública. Prevención. Bueno, para prevenir, digamos, estas infecciones, nosotros debemos estratificar nuestros pacientes, estratificación de riesgo, porque no todos los pacientes van a desarrollar una infección asociada a la atención. No, están los más susceptibles y entonces nosotros vamos a estar evaluando esos riesgos. Y ahí le vamos a clasificar el riesgo bajo, medio y alto. Para hablar de un riesgo bajo, va a ser mi paciente que tiene factores intrínsecos favorables, digamos, no tiene patología de base, es paciente joven y el procedimiento que le vamos a realizar no es un procedimiento invasivo. Entonces, el riesgo de infección va a ser mínimo o nulo. Ya vamos a tener en la escala media que los pacientes están infectados ya con algún factor de riesgo. Por ejemplo, tiene su inmunidad comprometida, los pacientes oncológicos. Su inmunidad ya es
más baja. Y si voy a llevar a cabo un procedimiento un poco más agresivo, un poco más invasivo, sí ya le estratifico en riesgo medio. Y riesgo alto serían los mismos pacientes ya con su inmunidad comprometida y además presenta otras lesiones que van a intensificar su riesgo. Por ejemplo, quemaduras o algún accidente. ¿Le vuelve más susceptible a mi paciente? Sí, porque además de su inmunidad, tiene lesiones grandes, va una puerta de entrada amplia para las infecciones. Y sabemos que los pacientes con quemadura, ellos son los más, les clasificamos en nivel alto por la exposición amplia de las lesiones. Claro, dependiendo del porcentaje corporal de quemadura, le vuelve más susceptible o no a estratificarle en un riesgo alto. Entonces, para nosotros evitar todo eso, debemos estar teniendo en cuenta siempre las precauciones adecuadas. El uso de los equipos de protección individual son una de esas precauciones, de manera a evitar que mis pacientes desarrollen una infección. Aquí citan nuevamente los guantes, higiene de mano, el uso de la protección individual, manejo apropiado de los instrumentos utilizados en la atención de pacientes y así una serie de precauciones. Principios para el uso del equipo de protección individual. Claro que nosotros somos los que evaluamos la necesidad de utilizar el equipo de protección individual completo o no. Cuando vamos a ingresar a unidad de cuidados intensivos, sabemos sí que el personal que va a entrar allí, que está constantemente allí, ellos pasan, se higienizan todo y se quedan allá adentro. No es que salen y entran cuando se les antoja. Lo mismo pasa con que limitan el acceso de visitas. Y algunos pacientes luego no llegan a recibir visitas. Para evitar de manera, son precauciones que se toman en cuenta para evitar exponerle al paciente que está allí a otra infección. Entonces son todas medidas que se tienen en cuenta para vos considerar el uso completo de tu equipo de protección individual. ¿Cuáles son? Ya sabemos de memoria. Guantes, tapabocas, delantales, guardapolvos, mascarillas, que son las principales. Este equipo de protección individual también es importante para ustedes cuando ya se van a su internado y entran, por ejemplo, en cirugías. Ustedes deben saber cómo ponerse, todo. Me imagino que tienen luego práctica en cirugía o en instrumentación quirúrgica de eso, de la colocación, todo del guante. Algo que casi no usan la mayoría de los internos serían las gafas de protección cuando entran en el quirófano. Sería interesante que usen sí. ¿Por qué? Porque está la transmisión por gotitas. Y esas gotitas pueden ser fluidos corporales, que a veces son imperceptibles. Nosotros no vemos. Pero cuando salís del quirófano ves tu lente con un montón de salpicaduras. Eso, claro, si ustedes van a estar ahí haciendo el papel de instrumentador, es menos el riesgo. Pero a veces, dependiendo del hospital donde les toca, hay un cirujano de guardia y van a entrar en cirugía, el estudiante es su auxiliar y está ahí expuesto directamente a los fluidos. Entonces usen las gafas. Después, cuando salen del quirófano, miren sus gafas y van a ver cómo hay salpicaduras. Bueno, guantes, mascarillas, todo nuevamente. El uso de lentes protectores faciales es importante también, claro, para los cuadros respiratorios principalmente. Precaución de accidentes por objetos punzocortantes. Es importantísimo saber
eliminar correctamente estos objetos. Como dicen, el contacto con una agujita contaminada puede cambiar toda tu vida. Y nosotros, personal del área de la salud, somos expuestos a una amplia variedad de enfermedades a través del contacto con objetos punzocortantes. De allí la importancia que nosotros sepamos la eliminación correcta de estos instrumentos. ¿Son instrumentos inanimados? Sí, pero que van a influenciar en nuestra salud directamente. Claro. Entonces hay que tener en cuenta cuando van a estar realizando una sutura. Uno luego primero tranquilizar a tu paciente, que algunos tienen miedo a la aguja y se quieren mover todo. Porque si el paciente no está quieto, hay mayor riesgo de que vos te claves con la misma aguja que ya le clavaste a él. Otro, la manera de eliminar. A veces tapamos todo y no vemos. Y cuando te vas a agarrar para eliminar las gasas, ay, había sido, ahí estaba tu hilo de sutura. Entonces, son medidas que ustedes tienen que tener en cuenta por la salud de ustedes y también de los demás compañeros. Le decían a tu compañero, anda, tirando un poco estas gasas y ustedes dejaron su aguja ahí. No fue intencional, pero se clavó. Bueno, entonces hay que tener en cuenta en el momento de descartar. Y de allí la importancia del manejo apropiado de los residuos. Cada residuo en el ambiente hospitalario tiene su bolsa correcta de eliminación o su caja. Y aquí tenemos algunos de ellos. No todo va a la misma basura. Y cada envase debe estar bien cerrado para evitar derrame de líquido o derrame de otros insumos que se utilizaron y que tuvieron contacto con el paciente, como con los fluidos, los distintos fluidos corporales, con sangre, los objetos punzocortantes. Y allí clasificamos tipo 1 hasta tipo 5. Tipo 1 involucra los elementos o los residuos comunes. La bolsa negra común, nuestros desechos comunes, que ya serían los envases de los instrumentos que vamos a utilizar, bolsas vacías, pañales, yesos, basura común. Tipo 2, anatómicos. Serían ya los residuos de sala de parto, donde la placenta se elimina, o la parte anatómica, la parte quirúrgica en general, que son residuos anatómicos, entonces se le elimina en bolsas rojas. Luego está tipo 3, punzocortante. En este tipo de residuo vamos a colocar todos los objetos capaces de infectarnos a través de simplemente tocarlos. Bisturí, agujas, vidrios rotos, contaminados, todo lo que pueda causar una infección en nosotros que ya tuvo contacto con el paciente. Tipo 4, no anatómicos. ¿Qué serían los equipajes utilizados, digamos, en nuestro día a día? Bajalengua, guantes, hisopos, vendas, algodón. Y tipo 5, residuos químicos, medicamentos vencidos, termómetros de mercurio rotos. En esto se incluye el tipo 5. Como ven, cada elemento o cada residuo tiene su forma de eliminación correcta para nosotros estar protegidos y evitar una infección a través de uno de estos objetos. Precauciones adicionales ya serían las tomadas para prevenir la transmisión de microorganismos y dependen de la vía de transmisión del patógeno. Para reducir la transmisión aérea, ¿cuáles serían los equipos que vamos a utilizar? Mascarillas, lentes. Precauciones de transmisión aérea. Además de usar nuestro equipo de protección individual, ¿qué medida vamos a tener en cuenta
con nuestro paciente? Otro. Para evitar una transmisión aérea del paciente. Mascarilla, uso mascarilla, ¿no? Pero también aislarle, aislamiento, habitación individual del paciente. Debemos también considerar el transporte del paciente, por ejemplo, para realizar un estudio complementario. No le voy a hacer un tour por todo el hospital para llevarle en la parte de rayo X. No, hay un rayo X portátil. Te vas, le decís al técnico, tengo un paciente allá, está en habitación individual, para que te vayas, para no exponerle al paciente a todo el ambiente y que pueda adquirir otra enfermedad. Entonces son algunas precauciones para evitar esas infecciones. De transmisión por gotas también, justamente uso de tapabocas, también le vamos a considerar de mantenerle en una habitación individual, dependiendo, claro, de mi estratificación del paciente. Porque hay una amplia gama de las enfermedades que se transmiten por gota, y aquí tenemos algunos de ellos, como sería de la Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, Corynebacterium listeриae. Luego tenemos Streptococcus, famoso neumococo, la bordetela, faringitis, escarlatina, adenovirus. Miren todos estos microorganismos que se transmiten por gotas. La ventaja es que hoy día tenemos una vacuna contra un gran grupo de estos microorganismos. Es decir, ya tenemos una inmunidad adquirida ante estos microorganismos. Pero siempre depende de la susceptibilidad del paciente de desencadenar otra infección. Nuevamente, las precauciones iguales: higienización individual, habitación individual, lavado de manos, uso de mascarillas, uso de chalecos, todo. Como vimos, los agentes que pueden transmitirse por vías, estas vías son amplios, incluyen las bacterias, los virus, los hongos, todo. ¿Y quiénes deben indicar los aislamientos? Nosotros, el médico, porque nosotros vamos a saber estratificar al paciente y vamos a ver qué tal está su factor intrínseco, su factor extrínseco, para poder indicarle habitación individual y otras medidas de precauciones para evitar que él adquiera una infección allí. Obviamente, la enfermera de control de infecciones, el médico infectólogo y ya la parte de epidemiología, pero esto es importante ya cuando estamos hablando de una infección que tiene un alto índice de contagio. Y ahí entonces ya se notifica todo, ya, por eso ya hablo del médico infectólogo, del epidemiólogo, para justamente notificar el cuadro. Y a modo de terminar, sabemos que es responsabilidad de todo el personal tomar estas medidas de bioseguridad, llevar a cabo el desarrollo o llevar a cabo el uso de estos protocolos de bioseguridad para protegerme yo, proteger al paciente y los otros pacientes en el entorno. Aseguran otorgar una atención de calidad y con la seguridad de que el usuario y el personal lo merecen. Allí termina la clase. ¿Tienen alguna duda? Es un tema muy fácil, muy agradable al saber. Estas son preguntas